¿ya? Igual tenemos que considerar que de estas tasas, solo la primera fue la que tuvo mayor prevalencia dentro de nuestro país. ¿Ya? Acá podemos visualizar en detalle en qué consistía cada una de estas tasas. ¿Ya? La tasa de Santillán decía que en el sistema de la mita minera o en el sistema de la explotación de la minería debían trabajar o solo eran susceptibles de poder trabajar aquellos hombres sanos que tuviesen entre 18 y 50 años, ¿ya? Pero la realidad era totalmente diferente, porque como ya les señalé anteriormente, dentro de estas faenas mineras hacían trabajar a los niños también, a las mujeres, a los ancianos y a los enfermos. Todos eran, para los españoles acá en Chile, todos eran susceptibles de ser mano de obra, ¿ya? Y se obligaba a entregar la sexta parte de lo que se producía, ¿ya? Se obligaba al español a entregar la sexta parte a los indígenas, ¿ya? Y esto tiene el concepto de sesmo. Pero nunca fue así. A los indígenas, con perdonarles la vida, ya estaban pagados, ¿ya? Entonces esto tampoco se cumplía, ¿ya? Y la tasa de Santillán era la que más les acomodaba a los españoles y les permitía realizar todas las atrocidades que ellos quisieran hacer con esta población, ¿ya? Posteriormente, en el año 1580, tenemos la tasa de Gamboa. En esta se prohíbe el servicio personal y se señala que se le tiene que pagar al indígena por el trabajo que realiza, ya sea en especies o en dinero, ¿ya? Y también se establece un sistema de pueblos de indios que es para tenerlos, entre comillas, a todos reunidos para poder cuidarlos y evangelizarlos y protegerlos, situación que tampoco se dio, ¿ya? Porque si bien existieron estas 4 tasas, acá en Chile por lo general la que mandaba era la primera, la de Santillán, ¿ya? Y la siguiente tasa, la de 1622, la tasa de Esquilache, también señalaba que había que darle, que el trabajo establecido por el indígena tenía que tener una remuneración, pero tampoco se respetó, ¿ya? También se señalaba que de los 365 días del año tenían que trabajar al año 207 días. Eso tampoco se respetaba. Ya trabajaban de lunes a lunes en horarios extenuantes de trabajo, bajo condiciones deplorables de trabajo, muchas veces negándoseles el agua, negándose la alimentación con todos los nutrientes necesarios para poder desarrollar labores en faenas mineras o en faenas agrícolas, ¿ya? Y después tenemos la tasa de Lazo de la Vega, que establece que los indígenas son libres y se les debe pagar su trabajo en dinero o en especies, ¿ya? Y plantea que cada 40 días de trabajo debía recibir un monto de 10 pesos para la época, ¿ya? Si bien ninguna tasa nos deja conformes con lo que manifiestan, si ustedes pueden percibir a medida que van avanzando en el tiempo las tasas, la idea de España era mejorar las condiciones de trabajo de estos indígenas, pero en la realidad, estando en suelo chileno, estas no se aplicaban ni se tomaban en consideración, ¿ya? Y les convenía mantener los lineamientos que entregaba la tasa de Santillán de 1559, ¿ya? Por lo tanto, las condiciones laborales eran sumamente deplorables en la fecha. Eso es a grandes rasgos los temas que quería trabajar hoy día con ustedes en lo que respecta a las consecuencias que gatillaron en los indígenas este proceso de conquista y los aspectos judiciales y laborales de la época, ¿ya? Posteriormente, en otras clases, tenemos que ver todo lo que es el proceso de evangelización
y también tenemos que ver la organización de las autoridades en territorio español y territorio americano, y la parte económica, cómo trabaja, cómo era la parte, cuál era la economía que se vivía en la colonia. ¿Ya? No sé si tienen dudas, consultas, preguntas varias de lo que hemos ido visualizando en estas fechas, más o menos para terminar esta unidad nos quedan alrededor de, yo creo que entre 1 o 2 semanas de clases para ya posteriormente aplicar la primera prueba de cátedra de lo que hemos visto hasta el momento. ¿Ya? No sé si tienen dudas, consultas, preguntas varias. ¿O está claro cómo era la situación la situación en las que trabajaban estas poblaciones indígenas y las consecuencias que generó para las poblaciones indígenas este proceso de conquista, que fue poco amable con ellos? No sé si tienen dudas, consultas, preguntas varias. Profesora, tengo una duda. Dime, Daniela. Lo que pasa es que existían leyes para amparar, ¿no es cierto?, a los indígenas, pero ¿por qué no se regulaba o cuál era ¿por qué se hacía y no se cumplía? Eso no lo entiendo Ya, muy bien. habían dos situaciones puntuales que impedían que se respetaran estas leyes. Bueno, tres. La primera, los campos comunicacionales, que llegara la información a España era sumamente difícil, ¿ya? Punto dos, estas leyes estaban en el papel, pero ¿quién podía regularizar o verificar que esto se cumpliera? ¿Ya? Era bastante difícil. Si bien existía la figura del visitador, acuérdense que el visitador era el encargado de regularizar que estas normas se cumplieran, de proteger a los indígenas, de hacer visitas sorpresa a los lugares para ver que estas leyes se cumplieran y aplicar sanciones en caso de que esto no fuese así, ¿ya? Pero ahí volvemos a otro gran problema que está presente hasta el día de hoy en nuestro país, que es el tema de la corrupción. ¿Qué costaba darle a este visitador unas cuantas monedas de oro, entregarle un grupo de indígenas para el servicio personal, entregarle unos cuantos sacos de algún producto agrícola, ¿ya? Para que este visitador emitiera el informe de que esto no estaba sucediendo? ¿Ya? Y lo otro también, como estos españoles, recuerden que tenían características que no eran de las más valóricas, por decirlo de alguna forma así, ellos hacían, entre comillas, lo que los beneficiara a sí mismos, ¿ya? Si ellos necesitaban que para mejorar su producción agrícola y poder tener mayores recursos, tener a los indígenas trabajando de lunes a lunes, las 24 horas del día, lo iban a hacer. Daba lo mismo dentro de la concepción valórica de ellos si estos indígenas morían o no, porque se juntaban y salían un grupo de españoles entre comillas, a cazar indígenas, los declaro como que son rebeldes y los pongo a mi servicio y que sigan trabajando. Y así iban reponiendo a la población. Por eso la consecuencia demográfica fue tan fuerte, ¿ya? Porque, entre comillas, como que yo iba renovando, no importa que explotara a este indígena, total, si se moría, venía y renovaba por otro, ¿ya? Entonces, todas esas eran las consecuencias que no permitían que se regularizara y que se dieran estos abusos, ¿ya? La corrupción, la poca... las vías comunicativas que eran bastante débiles entre territorio americano y España. Recuerden que esto, para que llegara la información, tenía que llegar en barco, ¿ya? O los sistemas de cartas se perdían en el camino, o las personas que llevaban el mensaje de forma oral a veces perecían dentro de la travesía de retorno a España y no podían llegar con el comunicado allá. Entonces había una serie de dificultades comunicativas que impedían
que la la información llegara de forma expedita a España, y también hay que considerar que la parte ética del español que venía a América, tanto los que estaban a cargo de las encomiendas o los que estaban a cargo de hacer trabajar y proteger y evangelizar a estos indígenas, no eran las más idóneas, no eran los más correctos, ¿ya? Y las autoridades que ejercían los cargos de visitadores también eran corruptibles, ¿ya? Que entre comillas se entregaban por unas cuantas monedas de oro y las irregularidades seguían. Total, dentro de la percepción de ellos, ¿quién iba a avisar en España o cuántos años se iban a demorar en saber en España que yo no estaba cumpliendo con la protección de los indígenas? Entonces eran todo ese tipo de situaciones que se daban. Porque mientras la autoridad no sepa lo que está pasando, yo puedo seguir cometiendo las irregularidades que deseo.